Hablaré de la situación de la nobleza pontificia en el pasado y su situación actual. Al final quizás haya un poco de tiempo para preguntas, pero si durante el camino alguien quisiera hacer una intervención, con mucho gusto le responderé. Iniciemos un rápido excursus histórico. Yo no tengo nada de predicción. En los estados pontificios, la nobleza primitiva fue de carácter feudal, con los necesarios ajustamientos determinados por la propiedad eclesiástica de la tierra. Hacia el año 1000 se da la concesión de tierras en enfiteusis con la obligación de defenderlas, obligación que se convirtió en servicio militar. El feudo se llamaba beneficium y los señores feudales tenían el nombre de varones y caballeros. Después de 1511, las baronías comenzaron a declinar y se le opuso la nobleza y el patriciado romano, bajo la directa disciplina de los papas. Bolonia también tenía una orden de nobleza cívica y varios municipios gozaban de una nobleza local y conservaban libros de oro específicos. Quizás como recompensa por los privilegios perdidos, los feudos de los varones romanos se erigieron en ducados y principados. Pero cuando estos fueron abolidos, los príncipes continuaron a respaldar su título sobre la tierra, aunque en la práctica lo llevaban directamente adjunto al apellido. Con quirógrafo del 18 de febrero de 1679, Papa Inocencio XI, o Descalchi, prohibió que los títulos de marqueses y conde se confirieran en el futuro sobre lugares no habitados. En los estados pontificios no existía una legislación nobiliaria especial, ni se llevaban registros particulares para las concesiones soberanas de feudos, títulos o escudos de armas. Esto refleja lógicamente la completa autonomía del Santo Padre, el cual como soberano absoluto hacía y disponía en lo que consideraba más oportuno caso por caso. Los atributos nobiliarios estaban regulados exclusivamente por concesiones, con una gran variedad y amplitud de forma, con fórmulas abstractas, a veces indeterminadas y de difícil interpretación. Frecuentemente, en ausencia de reglas generales de sucesión, se utilizaron reglas particulares derivadas de las disposiciones de una comisión federal o las disposiciones que establecían un mayorazgo y, sobre todo, una figura muy particular de la Santa Sede, la subrogación. Luego veremos de qué se trata. Finalmente, por costumbre, y todavía hoy en día es así, se sigue la máxima paterna paternis, es decir, se transmitían por varón primogénitos o eventualmente o colaterales del primer poseedor, siempre por varón. Para prevenir los abusos que se habían producido por parte de quienes pertenecieron únicamente a la clase ciudadana, pero hacían uso de un título nobiliario cívico, el Papa Benedicto XIV, con la Constitución Urban Roman del 14 de enero de 1746, reguló la nobleza cívica en Roma, a partir de la cual los príncipes y duques quedaban expresamente excluidos, a menos que, por otras condiciones, no fueran incluidos. Según esta Constitución, la admisión de la nobleza cívica romana podía tener lugar o por vía de justicia para aquellos que ellos o sus antepasados hubieran ocupado el cargo de conservador, era la máxima autoridad administrativa de Roma, de la Cámara Capitolina, o priores en las varias regiones, o sea, la máxima autoridad. O por vía de gracia, a petición de quienes habían podido probar la civilidad de sus ascendientes en línea paterna y materna hasta la tercera generación. En el momento de la expedición de la bula, 1746, se inscribieron 180 familias, llamadas nobles patricios, y de entre estas familias se eligieron 60 jefes de familias, que se llamaron nobles conscriptos, y que se transformó en un verdadero título
de grandísimo prestigio. Para mantener el número de estos 60 nobles, se estableció que con la extinción de una de las familias, la subrogación, es decir, la reposición a través de otra familia, se hicieran nuevos ingresos. ¿En qué cosa consiste la subrogación? Es una familia que está por extinguirse en una mujer que contrae matrimonio con una persona de su mismo rango, el cual asume nombre, apellidos, armas y patrimonio de la nueva familia, abandonando completamente su familia. Solo tenemos hoy varias familias que nos resultan tan importantes como son los Torlonia, un ramo de los Torlonia, o los Salviati, o también los Aldobrandini, que son todas familias borghese. O sea, es la familia borghese que a través de la subrogación se transforman en una nueva familia. Entonces, la nobleza cívica era hereditaria y estaba inscrita en un libro de oro que finalmente se cerró el 20 de septiembre de 1870, cuando los italianos conquistan Roma. Con la anexión de Bolonia a la República Cisalpina, se abolieron títulos nobiliarios y en 1796 y los feudos en 1797. En realidad este año concierne todo el norte de Italia para la abolición del feudalismo. En las provincias pontificias anexadas al Reino de Italia se abolió en 1808 y en las anexas al Imperio francés se publicó un decreto en 1809. Tras la caída de Napoleón, con un edicto de 1815, se restableció la antigua nobleza en las provincias papales y se conservó la nueva. Pío VII, con el motu propio del 6 de julio de 1816, confirmó la abolición del feudalismo en las provincias unidas al Estado papal, siguiendo el Tratado de Viena. El mismo Papa, con un breve de 1820 sobre la reapertura del Libro de Oro, y sobre la admisión a la clase noble en la ciudad de Bolonia, disciplinó las inscripciones entre las familias nobles boloñesas, instituyendo una comisión heráldica especial con funciones consultivas. Las personas de mérito destacado para la patria podían ser admitidas en el orden de los nobles, pero este honor era puramente personal. Todos los ciudadanos boloñeses que habían sido condecorados con el título de conde o barón bajo el cesado gobierno italiano, también continuaron a ser registrados en el Libro de Oro. Esto quiere decir que se toma conciencia del pasado y se continúa aceptándolo. Con el motu propio de León XII del 1827, se establecía que todas las ciudades que habían gozado y disfrutado del privilegio de la nobleza generosa o local, lo conservarían, y que serían concedidos a los demás centros territoriales, ciudades declaradas tales, el privilegio de la nobleza local. Pío IX, con un quirógrafo de 1853, estableció que las familias principescas y ducales romanas, que en el pasado tenían o en el futuro habrían obtenido un título de la Santa Sede y que habrían tenido su domicilio principal en Roma, sin estar incluidos en el precedente registro de la nobleza romana, a partir de entonces habrían podido formar parte del mismo y ser incluidas para completar en ausencia el número de las 60 familias de patricios conscriptos. Dada la no poca escasez entonces existente en el número de familias patricias, se dispuso la reunión extraordinaria de esta congregación heráldica para completar el número. Creo que voy a saltar algunas cosas. Bien, vamos a hablar del Afonso Honorum, el Papa. En campo internacional, la soberanía no se atribuye exclusivamente a los estados, cualquiera que sea su concepción. Ejemplos significativos así lo demuestran, y de los cuales el más ilustre y convincente es la que ofrece el Romano Pontífice, el jefe de la Iglesia Católica. Reducir la figura del Romano Pontífice a la de un jefe de Estado, como es jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, una entidad administrativa completamente diferente de la Santa Sede, significaría no solo menospreciarlo, sino incluso negar su existencia.
El romano pontífice, como cabeza de la Iglesia Católica, tiene el máximo poder soberano inherente a su persona. Tanto es así que en la sede vacante, o sea, cuando fallece o en nuestros tiempos renuncia un papa, ningún sujeto asume ni podría jamás asumir el poder supremo que pasa directamente a su sucesor. En este caso es evidente que la soberanía es inherente a la persona natural y le sigue, en todo caso, no estando ligada ni al territorio ni a ninguna otra realidad, sino que en cambio constituye un elemento esencial. Donde quiera que esté, el romano pontífice es soberano en plenitud de todos sus poderes. Y eso es reconocido no solo por muchos millones de fieles en todo el mundo, sino también por las muchas y poderosas potencias del mundo. Las relaciones diplomáticas que actualmente tiene la Santa Sede superan los 170 estados, y también con países no católicos. El mismo Reino de Italia, en su momento, después de la anexión de Roma en 1870, reconoció la posición particular con una ley de 1871 ya llamada, o al menos conocida, Ley de las Garantías. La interpretación de las normas, y en particular el artículo 3 de dicha ley, dio lugar a interminables disputas sobre el poder y los derechos del Papa, según algunos cesadas irremediablemente por pérdida del poder temporal y completa derrota militar. En cambio, para otros, conservadas como particular doble personalidad, es decir, el vértice espiritual de la Iglesia Católica y cabeza del Estado Pontificio. De hecho, la Ley de las Garantías representó un acto unilateral por parte de Italia, en el cual el siguiente gobierno de Saboya pretendía regular sus relaciones con la Santa Sede, imponiendo la separación entre el Estado y la Iglesia, entre poder temporal y espiritual. En pocas palabras, la ley representó el triunfo de los principios de Cavour, antes alguien los citaba, y de la derecha en general, a quien se vincula principalmente la Ley de las Garantías. La ley aseguraba al Papa un conjunto de condiciones que le garantizaban ser libre en su poder espiritual. Y igualmente le garantizaba la inviolabilidad, la inmunidad en los lugares donde residía. Pero claro está, esta Ley de las Garantías no fue aceptada por la Santa Sede, que por el contrario la rechazó con una encíclica el 15 de mayo de 1871. La Santa Sede apoyó el rechazo de dicha ley acusándola de inconsistencia lógica y jurídica, al otorgar, por ejemplo, el reconocimiento al Papa de la inviolabilidad, que es un atributo sustancial de la soberanía, separado de la soberanía territorial. El Papa es el Papa porque es el Papa de la Iglesia, no porque yo te lo reconozco. En cualquier caso, la Ley de Garantías duró casi 60 años, entre 1870 y 1929, cuando se definieron las relaciones sobre una base, esta vez concordataria, entre Italia y la Santa Sede, a través de los pactos de Letrán en 1929. Parece dudoso que el Estado de la Ciudad del Vaticano tenga un derecho heráldico, al que se hace referencia en el artículo 20 de la Ley Fundamental de la Ciudad del Vaticano, ya que no se encuentra en dicho Tratado de Letrán un acuerdo, que es un acuerdo de naturaleza internacional, ninguna referencia a ese derecho. En efecto, no había legislación especial nobiliaria, como hemos ya visto en la Santa Sede, ni se llevaban registros particulares para las concesiones soberanas de feudos, títulos y escudos. En mis estudios y en mis investigaciones en el Vaticano he notado cómo el Papa procedía a dar un oratorio privado, conceder un título de marqués, dar una autorización a un matrimonio entre consanguíneos. O sea, cualquier acto de su potestad era efectuado sin ninguna distinción, entre ellas también las concesiones nobiliarias.
A veces, a falta de reglas generales de sucesiones, se utilizaban reglas particulares, como ya también hemos dicho. En particular, las disposiciones fideicomisarias, que establecían el mayorazgo. Voy a saltar porque si no aquí no me va a dar tiempo para hacer todo. Hay aquí un punto muy interesante, la familia Cesarini. La familia Cesarini había obtenido, con un breve de Papa Pablo III Farnese en 1539, la delegación pontificia para la creación de caballeros aurados y condes palatinos. Utuntur, potiuntur et gaudentum. Con el mismo breve, los Cesarinos obtuvieron la facultad de legitimar a bastardos, crear protonotarios apostólicos, escribanos, jueces y doctores. Este privilegio fue confirmado por los sucesores de Papa Pablo III, a la familia Sforza, y se convirtió luego en Sforza Cesarini tras el matrimonio entre Federico Sforza y Livia Cesarina. De notable importancia en el estado de la Iglesia fueron algunas órdenes pontificias que atribuían nobleza. La milicia aurada, comúnmente conocida como la Orden Papal de la Espuela de Oro o de San Silvestre, confería, entre otros privilegios, otorgados por el Papa Pablo III Farnese, que ya hemos visto, la calidad personal de conde palatino de Letrán y la nobleza hereditaria para sus descendientes. La Orden de la Milicia Dorada, cuyo establecimiento también se había atribuido al Papa San Silvestre, fue restaurada y reformada en 1841 por Gregorio XVI. Pío X, en 1905, separó la Orden de la Milicia Aurada y efectuó una reforma general de las órdenes pontificias, que es la actualmente vigente. O sea, en más de 115, 17 años, la Santa Sede no ha innovado su situación falerística, exceptuando la intervención que hizo Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en 1996, abriendo las órdenes pontificias a las damas, con las mismas categorías. Vamos a hablar de la orden actualmente más importante, la Orden Piana, llamada así por su fundador, Pío IV, en 1559, y renovada por Pío IX, Mastai Ferretti, en 1847, la cual atribuía a los caballeros de la primera clase la nobleza y la nobleza hereditaria y a la segunda clase la nobleza personal. El título de noble, adjunto al honor de caballero de la Gran Cruz de la Orden Piana, fue reconocido también por el Reino de Italia, por primera vez en 1932, lógicamente después de los pactos lateranenses, con una disposición separada de la del reconocimiento del título ecuestre. O sea, esto es muy importante. O sea, Italia, el Reino de Italia, toma conciencia de una condición aneja a la orden. Te reconozco como caballero de la Orden Piana y al mismo tiempo te reconozco otra cosa, un título de noble, una nobleza hereditaria. Cabe señalar que antes del concordado del 29, esos honores de la Orden Piana se concedían únicamente a personas ya en posesión de nobleza, generalmente, como reconocimiento y confirmación de su propia condición. Se consideraba una calidad, en realidad. Solo después de 1929 adoptaron los papas el criterio moderno de considerar que se confería el título de noble y por lo tanto desligado del estado anterior de nobleza. La Orden Piana fue muy solicitada y estas tergiversaciones de las cosas determinó una inflación de nobles derivada de la condecoración de la Orden Piana, que era muy buscada por ministros y altos funcionarios de Italia, sobre todo. En particular vamos a ver a Luigi Federzone, Costanzo Ciano, Dino Grandi,
Francesco Tagliani, o sea, todos jerarcas de la época fascista. Y fue ciertamente la causa determinante de su abolición de nobleza, entiendo, el privilegio de la nobleza, que fue sancionado con un breve del 11 de noviembre de 1939 del reciente electo pontífice Pío XII. Sin embargo, una lectura atenta de las condecoraciones de la Orden Piana permite deducir que los papas han concedido, en la mayoría de los casos, títulos a personas ya provistas de una nobleza cívica o otras posiciones, aunque pertenecientes a ramas cadetas, y contrariamente a la opinión común, los títulos papales pueden basarse no solo en apellidos, sino también en predicados honoríficos de carácter religioso, como nombres de santo, o también, un caso que he encontrado mucho en los títulos concedidos a los españoles, en los apellidos maternos. Es interesante, cantidad de ciudadanos españoles han obtenido casa y el apellido de su madre. Eso como quizás para desligarlo del apellido paterno y crear una nueva condición. Me quedan pocos minutos. Voy a saltar entonces y voy a ir a la conclusión. La situación actual de la nobleza en la Santa Sede es la siguiente. Desde 1967, los papas no conceden nuevos títulos de nobleza. El Papa Pablo VI escribió y dirigió una carta en la cual dijo que a partir de esta fecha no se concederán nuevos títulos de nobleza. Mucho se ha escrito sobre supuestas concesiones de títulos nobiliarios hechas durante el pontificado de Papa San Juan Pablo II. Yo, personalmente, no he encontrado huella de ningún tipo, ni en sus sucesores, durante todas mis investigaciones en el archivo pontificio. Las sucesiones en las mercedes nobiliarias, concedidas en el pasado por otros pontífices, siguen teniendo curso a través de la Secretaría de Estado. El heredero de un título pontificio que reúna todas las características para ser el sucesor de dicha merced, se dirige, generalmente a través de la nunciatura en su país, a la primera sección para los asuntos generales de la Secretaría de Estado, donde se tramita su sucesión. En el caso español, tenemos algunas sucesiones recientes que han obtenido también la autorización al uso en el Reino de España, cuando condiciones particulares así lo consideren oportuno. Pero mucho cuidado. Hablamos de títulos nobiliarios, únicamente los tradicionales títulos de príncipe, duque, marqués, conde y barón. La nobleza llana, esa no tiene ninguna forma actual de reconocimiento. Gracias. Faltaría más. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. A partir de 1996, San Juan Pablo II, consideró una cosa injusta que las señoras no tuvieran la posibilidad de acceder a las órdenes de caballería. Por lo tanto, hizo exactamente las mismas clases para las damas. Entonces, así como hay caballeros o encomiendas Gran Cruz, también las damas son damas de encomienda, damas de Gran Cruz y todo. Y todo es idéntico, exceptuando el hecho de que no tienen el uniforme, que es lógicamente una prerrogativa masculina. Vale, pero esas órdenes confieren nobleza personal. Desde 1939 no hay ninguna orden que conceda nobleza, absolutamente, no. Aunque una vez un cardenal, del cual no puedo decir el nombre, dijo, siempre ennoblecen, ser un caballero del Papa es un gran honor, y quizás tiene razón. Is there a good list of all titles, papal titles? I'm doing it. No, there is no list. Never have been any list. Never. Because as I told you, I told in Spanish, maybe you didn't get it. The Pope writes a brief for any act that he wants to decide.
So he gives you anything, and even a title of nobility. So you have to look inside all the breadth of the Pope to find any other. Yes. So there is no list. We are trying to do a very good work about that, but it's a hard work because you have to look in anything. Yeah. Did you encounter the Count of Navarro? Excuse me? Navarro, the Conde Navarro? Navarro. Navarro. It's such a diffuse name, so I don't know. Died in 1949. Do you know the day when he was created count? No, no. That's it. Muchas gracias, Fabio. A la inauguración del coloquio. Sí, señor. We go now to another place to inauguración. Bravo Fabio. Bravissimo. Aspetta, vicino alla bandiera. Bravo, sì, senza quella parte vuota. There is a large book published in 1914 about all European wars. And this book has a lot of papal